A los 19 años, comenzó un romance con un hombre 21 años mayor que lo controlaba todo. A los 23, ese hombre fallecía sufriendo una grave pérdida de sangre por dentro mientras ella grababa telenovelas. A los 33, el FBI investigaba si su familia había negociado con secuestradores para que su hermana siguiera cautiva. Hoy tiene 54 años y no puede mirar a los ojos a la hija de la hermana que falleció odiándola. Su nombre era Ariadna Thalía Sodi Miranda, pero el mundo la conoció como Thalía, la reina del pop latino. Y lo que su propia hermana le gritó antes de fallecer fue un crimen que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia enterró durante 23 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer más exitosa de la música latina. Primera, el testimonio del FBI sobre la intervención de Thalía durante las 34 noches que Ernestina pasó atada en un sótano. ¿Por qué pagaron solo $140,000 cuando exigían 5 millones? ¿Quién decidió cuánto valía cada hermana? Segunda, las palabras exactas que Laura Zapata le dijo a los secuestradores cuando tenían a Ernestina cautiva. 5 palabras que Ernestina escribió en su libro antes de fallecer y que Thalía nunca pudo borrar. No la liberen, es mi hermana. Tercera, las capturas de pantalla de la pelea pública entre Thalía y Camila Sodi en enero de 2025 por las cenizas de Ernestina, madre contra hija, tía contra sobrina, peleándose por los restos de la mujer que ambas abandonaron en vida. Y cuarto, el documento legal que Tommy Mottola presentó en 2005 para impedir que Laura Zapata contara la verdad del secuestro en su obra de teatro. El poder del hombre más poderoso de la música, bloqueando el testimonio de una víctima. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su propia familia ha intentado borrar durante más de 2 décadas. Suscríbete para no perderte de ninguna historia. Pero antes de contarte cómo 3 hermanas terminaron destrozándose en público, necesitas entender cómo nacieron. Porque el infierno de Thalía no comenzó con el secuestro de 2002. Comenzó 51 años antes, el día exacto en que su padre decidió que una familia no era suficiente para él. 26 de agosto de 1971, Ciudad de México. México vivía bajo la mano de hierro de Gustavo Díaz Ordaz, el presidente que 3 años antes había ordenado la masacre de Tlatelolco. Las calles olían a miedo y a gas lacrimógeno. Las familias se encerraban en sus casas antes del anochecer. En ese México nace Ariadna Thalía Sodi Miranda. 5ª hija, última hija, la que no estaba planeada. Su madre, Yolanda Miranda, era pintora, una mujer de Veracruz que había llegado a la capital con sueños de exponer en galerías, de vivir del arte, de ser alguien. Terminó vendiendo cuadros en mercados y pintando retratos por encargo en plazas públicas. Su padre, Ernesto Sodi Pallares, era científico, patólogo, hombre de bata blanca y microscopio, de familia acomodada, apellido con peso. Un hombre que la alta sociedad mexicana respetaba. Pero Ernesto Sodi tenía un secreto, otra familia, otra mujer, otros hijos, otra casa, al otro lado de la ciudad. Yolanda lo supo desde el principio. Todos lo sabían. Pero en el México de los años 70, una mujer que amaba a un hombre casado tenía 2 opciones: aceptar las migajas o quedarse sola. Yolanda eligió las migajas. Ernesto iba y venía. Aparecía 2 días, desaparecía 5, volvía con regalos, se iba con promesas, dejaba dinero sobre la mesa. Nunca suficiente. Para cuando nace Thalía, ya hay 4 hermanas mayores: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina. 5 niñas, un padre fantasma,
una madre vendiendo cuadros para alimentarlas. Imagínate eso, 5 bocas que llenar, 5 cuerpos que vestir, 5 futuros que construir, y un hombre que entra y sale de tu vida como si fuera un hotel. Thalía tenía 4 años cuando interiorizó, sin palabras todavía, que su familia era el tipo de familia que el mundo prefería ignorar. Veía a otras niñas en el parque con sus padres, los domingos, los cumpleaños, las navidades, papás que cargaban a sus hijas en los hombros, papás que llegaban a las funciones escolares, papás que estaban ahí. Su papá no estaba ahí. Su papá estaba en la otra casa, con la otra familia, los hijos legítimos, los que importaban. Yolanda nunca se quejó, nunca lloró delante de sus hijas, nunca habló mal de Ernesto, pero Thalía observaba y archivaba. Veía cómo su madre apretaba los dientes cuando él cancelaba una visita, cómo se quedaba mirando la puerta cuando prometía volver y no volvía, cómo contaba las monedas antes de ir al mercado, y aprendió algo que la marcaría para siempre. Los hombres se van, las mujeres se quedan, y las que se quedan aprenden que el amor tiene fecha de vencimiento. Thalía tiene 6 años. Ernesto Sodi Payares fallece por complicaciones relacionadas con diabetes. No fallece en los brazos de Yolanda, fallece en la otra casa, con la otra familia, rodeado de los hijos que sí llevaban su apellido completo. Yolanda se entera por teléfono. No la invitan al funeral. Piensa en eso un momento. El hombre con el que tuviste 5 hijas fallece, y ni siquiera tienes derecho a llorar su cuerpo. Ni siquiera puedes llevar a tus niñas a despedirse de su padre, porque ustedes no existían. No oficialmente, no para el mundo, no para la familia Sodi de Abolengo. Eran el secreto, el error, la vergüenza. Thalía y sus hermanas se enteran de que su padre falleció y no hay velorio para ellas. No hay entierro, no hay abrazo de consuelo, solo silencio. Y después de la muerte de Ernesto, el dinero se acaba, completamente. Yolanda se queda sola con 5 hijas, sin pensión, sin herencia, sin nada. La casa que habitaban era rentada. Ernesto pagaba la renta. Ahora, ya no hay quien la pague. Se mudan a un departamento más pequeño, después a uno más chico, y después a uno donde las 5 niñas comparten una habitación. Yolanda pinta más, vende más, trabaja más, pero nunca alcanza. Hay noches que cenan frijoles, solo frijoles, ni tortillas, porque no alcanzó para tortillas. Hay mañanas que Thalía va a la escuela con el mismo uniforme que usó ayer y antier, y hace una semana, porque solo tiene uno. Hay tardes que llega a casa y no hay nadie, porque Yolanda está en alguna plaza pintando retratos de turistas, rogando que alguien pague 50 pesos por un retrato rápido. Thalía tenía 7 años y ya sabía calentarse los frijoles, ya sabía lavarse el uniforme, ya sabía dormirse sola. Pero algo extraordinario estaba pasando en esa niña. Cantaba mientras se bañaba, cantaba mientras barría, cantaba mientras esperaba a que su madre volviera. Y su voz no era normal, era grande, potente, clara. Una voz que no cabía en ese cuerpo pequeño. Yolanda lo notó primero. Una tarde llega a casa y escucha a Thalía cantando en la sala. Se queda en la puerta, no entra, solo escucha, y se le llenan los ojos de lágrimas, porque entiende algo. Esa niña, la última, la que no estaba planeada, tiene un don, y ese don podría ser la salvación de todas. Yolanda le dice algo que Thalía nunca olvidará. Mija, lo único que te dejaron fue tu voz. 7 palabras.
Thalía las absorbe como una esponja absorbe agua. Lo único que te dejaron fue tu voz. No tienes un padre, no tienes dinero, no tienes apellido que te abra puertas, no tienes padrinos, no tienes contactos, pero tienes una voz. Y si esa voz es suficientemente fuerte, si cantas suficientemente bien, si trabajas suficientemente duro, quizá puedas salir de este infierno. Quizá puedas sacarlas a todas. A los 9 años, Thalía entra al grupo infantil Din Din. A los 10, la contratan para un programa de televisión. A los 11, ya está ganando más dinero que su madre. Pero cada peso que gana va directo a las manos de Yolanda. Porque Yolanda administra todo. Yolanda decide todo. Yolanda controla todo. Y Thalía no pregunta, no reclama, no pide, porque había aprendido desde los 6 años que pedir es un mecanismo que las personas en su posición no pueden permitirse. Lo único que te dejaron fue tu voz. Úsala, explótala, entrégala, aunque te duela, aunque estés cansada, aunque quieras ser una niña normal. No puedes. Porque 5 personas dependen de ti. A los 17 años, Thalía toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Deja Din Din, deja la televisión infantil, deja todo lo seguro. Yolanda se opone. Las hermanas se oponen. Todos le dicen que está loca. Ya tienes trabajo, ya tienes dinero. ¿Para qué arriesgarte? Pero Thalía ve algo que ellas no ven. Ve que los niños del grupo crecen y desaparecen. Ve que la televisión infantil tiene fecha de caducidad. Ve que, si no salta ahora, se va a quedar atrapada en un formato que la va a consumir hasta que deje de ser rentable. Y entonces la van a tirar. Como se tira todo en esta industria. Así que salta. Se une a Timbiriche, el grupo juvenil más grande de México. La banda que llenaba estadios, la máquina de hacer estrellas. Pero entrar a Timbiriche no es entrar a Disney, es entrar a una guerra. 6 adolescentes compitiendo por el mismo micrófono, 6 egos chocando en camerinos, 6 familias peleando por más tiempo en cámara, más canciones como solista, más reflectores. Y Thalía es la nueva, la última en llegar. La que tiene que demostrar que merece estar ahí. Pero hay algo más, algo que nadie le advirtió, algo que va a marcarla para siempre. En Timbiriche conoce a Alfredo Díaz Ordaz, y lo que ese hombre le hace es mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Thalía tiene 19 años, está en el backstage de un concierto de Timbiriche cuando lo ve por primera vez. Alfredo Díaz Ordaz tiene 40 años. Es productor de televisión, hijo de Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente de México, el hombre que ordenó la masacre de Tlatelolco. Alfredo lleva el apellido más pesado de México y también lleva una reputación. Todo el mundo sabe que Alfredo Díaz Ordaz colecciona actrices jóvenes, que las seduce, que las usa, que las convierte en sus proyectos personales. Lucero, Adela Noriega, Rebecca Jones. Todas pasaron por sus manos. Todas fueron sus musas. Todas terminaron rotas cuando él se cansó. Pero Thalía no sabe nada de eso. Thalía no estaba buscando un novio. Estaba repitiendo el único patrón que conocía. Buscar la aprobación de figuras poderosas porque nadie le enseñó que el amor no se tiene que ganar. Como si fuera especial, como si fuera única, como si pudiera convertirla en la estrella más grande de México. Alfredo se acerca, sonríe, habla. «Tienes algo que las demás no tienen», le dice. 6 palabras que Thalía graba en su memoria, porque toda su vida ha sido la que no tenía padre, la que no tenía dinero, la que no tenía apellido. Y ahora un hombre con el apellido más poderoso de México
Le está diciendo que ella tiene algo especial. ¿Cómo no caer? Comienzan a salir. Thalía tiene 19. Alfredo tiene 40. 21 años de diferencia. Imagínate eso. Una niña que acaba de salir de la adolescencia. Un hombre que podría ser su padre, que tiene la edad que tendría su padre si no hubiera fallecido. Quizá ahí está la clave. Thalía no estaba buscando a Alfredo, estaba buscando al padre que le fue arrebatado a los 6 años, a ese hombre que prometía y se iba, y ahora tenía uno que prometía y se quedaba, aunque para quedarse necesitara controlarlo todo. Alfredo la ve cantar todos los días y le dice algo que Yolanda le dijo a los 7 años. Lo único que te dejaron fue tu voz, y yo voy a hacer que todo México la escuche. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba, porque el talento no basta. Nunca ha bastado. Se necesitan contactos, se necesita apellido, se necesita dinero para comprarte el vestuario correcto, el maquillaje correcto, las clases de canto correctas. Thalía no tiene nada de eso. Solo tiene a Alfredo. Y Alfredo tiene planes para ella. La saca de Timbiriche en 1990. Le consigue su primer protagónico en telenovela, Luz y Sombra. Una telenovela menor, horario malo, presupuesto bajo. Pero es su oportunidad. Thalía trabaja 16 horas al día. Llega al set a las 5 de la mañana. Sale a las 11 de la noche. 6 días a la semana durante meses. No se queja. No descansa. No dice que está cansada. Porque había internalizado desde los 11 años un mecanismo de supervivencia que muchos confunden con disciplina. Moverse para no sentir. Parar era el lujo de las que tenían red de seguridad. Ella no tenía ninguna. Lo único que te dejaron fue tu voz. Úsala. Explótala. No desperdicies ni un segundo. Pero algo está pasando con Alfredo. Alfredo es controlador, obsesivo, posesivo. Decide qué ropa usa Thalía, qué come, con quién habla, a qué eventos va. La moldea, la esculpe, la convierte en su creación perfecta. Y Thalía lo permite, no porque sea ingenua, sino porque ese control tenía la misma textura que el único cuidado que había conocido. Su madre también decidía todo. Alfredo también decidía todo. Para Thalía, el amor se sentía exactamente así. Alguien tomando decisiones por ti. Thalía vive 4 años bajo el control absoluto de Alfredo Díaz Ordaz. De 1989 a 1993. 4 años donde Alfredo es su productor, su manager, su novio, su padre, su dueño, todo. Thalía protagoniza María Mercedes. La telenovela explota. No es un éxito, es un fenómeno. México se paraliza a las 9 de la noche para ver a Thalía como María Mercedes, la vendedora de billetes de lotería que se enamora del hombre rico. Es la Cenicienta mexicana, la niña pobre que conquista al príncipe. La historia que todo México quiere creer. Y Thalía no está actuando, está proyectando. María Mercedes era el espejo exacto de su historia. Una niña que el mundo subestimó y que encontró en otra persona el poder que nunca le dieron. No necesitaba el guión. Lo llevaba tatuado en la memoria desde los 6 años. La gente la ve y se ve a sí misma. La aman porque es real, porque no finge, porque no miente, porque llora en pantalla y esas lágrimas son verdaderas. El rating rompe records. 30 puntos, 35 puntos, 40 puntos de rating en horario estelar. Thalía se convierte en la actriz más vista de México en 1992 y Alfredo Díaz Ordaz recibe todo el crédito. Yo la descubrí, yo la hice,
Yo la convertí en estrella. Y técnicamente es verdad, pero lo que Alfredo no dice es lo que le costó a Thalía. Las noches sin dormir, los ataques de pánico, las veces que lloraba en el camerino porque no podía más. Lo único que te dejaron fue tu voz. Aunque te quiebre, aunque te destruya, aunque te vayas apagando por dentro. Sigue. 1993, Marimar. Otra telenovela, otro fenómeno. Esta vez no solo en México, en toda Latinoamérica, en España, en Filipinas, en países donde ni siquiera hablan español, pero ven Marimar doblada porque Thalía los hipnotiza. 180 pascalices transmiten Marimar. Thalía se convierte en un nombre internacional. 1994. María la del barrio. La trilogía de las Marías se completa. Y Thalía ya no es actriz, es un imperio. Vende discos, vende revistas, vende productos. Su cara está en champús, en ropa, en muñecas. Tiene 23 años y es la mujer más famosa de habla hispana. Pero hay un problema. Alfredo Díaz Ordaz está muriendo. Literalmente. Tiene hepatitis C. Su hígado está fallando. Su cuerpo se está apagando. Y Thalía está a su lado, todos los días, en hospitales, en clínicas, sosteniendo su mano mientras él sufre una grave pérdida de sangre por dentro. Diciembre de 1993. Alfredo Díaz Ordaz fallece. Thalía tiene 22 años. Acaba de perder al hombre que la hizo estrella, al hombre que la controló durante 4 años, al padre que nunca tuvo. Y queda sola, otra vez, como cuando tenía 6 años y su padre falleció en la otra casa. Pero esta vez es diferente. Esta vez, Thalía no es una niña asustada en un frío cuarto de servicio. Es una superestrella con contratos millonarios. Y algo en ella se rompe, pero también algo en ella se libera. Porque por primera vez en su vida, nadie le está diciendo qué hacer. Por primera vez, puede tomar sus propias decisiones. Por primera vez, Thalía Sodi es dueña de Thalía Sodi. Thalía conoce a Tommy Mottola, el hombre más poderoso de la industria musical, el presidente de Sony Music, el hombre que hizo a Mariah Carey, el hombre que tiene el poder de convertir a cualquiera en una estrella global. Y Tommy ve en Thalía lo mismo que Alfredo vio: potencial. Pero Tommy es diferente. Tommy no quiere controlarla. Tommy quiere venderla. Y ahí está la diferencia que Thalía no supo leer a tiempo. Alfredo la moldeaba para su necesidad de posesión. Tommy la moldeaba para el mercado. Dos mecanismos de control distintos. El mismo resultado: una mujer rediseñada para cumplir una función que otros definieron. 1999. Thalía lanza su primer disco en inglés. 2000. Se casa con Tommy Mottola en la Catedral de San Patricio en Nueva York. La boda del año. La Cenicienta mexicana casándose con el rey Midas de la música. Thalía tiene 29 años y ha llegado a la cima absoluta. Es la latina más famosa del mundo. Vende millones de discos. Llena estadios. Su nombre está en todas partes. Tiene dinero. Tiene poder. Tiene el apellido correcto. Finalmente, ya no es Thalía Sodi, la hija ilegítima del científico que la abandonó. Es Thalía Mottola, la esposa del hombre más poderoso de la música. Tiene todo lo que soñó cuando era una niña cantando en un cuarto de servicio. Todo. Pero mientras su carrera explotaba, mientras acumulaba éxitos y dinero y reconocimiento, algo oscuro estaba pasando en las sombras. Algo que iba a explotar de la forma más brutal posible. 22 de septiembre de 2002. Porque a veces la tragedia no viene sola. Viene en manada. Atención.
porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Thalía. 22 de septiembre de 2002, 8:30 de la noche, Teatro San Rafael, Ciudad de México. Laura Zapata y Ernestina Sodi salen de un ensayo. Laura tiene 46 años. Es actriz de telenovelas, reconocida, respetada, la hermana mayor de Thalía. Ernestina tiene 42 años. Es escritora, periodista, la hermana del medio. Las dos caminan hacia el estacionamiento. No notan la camioneta negra que las sigue. No ven a los hombres que bajan. No tienen tiempo de gritar. Las suben a empujones. Les cubren la cabeza. Las tiran al piso de la camioneta y desaparecen en la noche de la Ciudad de México. Aquí viene lo primero que te prometí. Durante 34 días, Ernestina Sodi estuvo secuestrada. Durante 34 noches, estuvo atada en un sótano, con los ojos vendados, escuchando gritos, escuchando golpes, escuchando cosas que una persona no debería escuchar jamás. Pero lo que pasó durante esas 34 noches no es lo peor. Lo peor es lo que pasó en las negociaciones. Los secuestradores exigen $5 millones. 5 millones. Una fortuna. Una cantidad imposible para la mayoría de las familias mexicanas. Pero no para la familia Sodi. Porque Thalía Sodi está casada con Tommy Mottola. Y Tommy Mottola puede pagar $5 millones sin pestañear. Las negociaciones comienzan. El FBI se involucra. Porque Tommy Mottola es ciudadano estadounidense. Porque tiene poder. Porque tiene contactos. Y aquí es donde todo se tuerce. 18 días después del secuestro, liberan a Laura Zapata. 18 días. Pero no liberan a Ernestina. Ernestina se queda. 16 días más. 16 noches más. Atada. Vendada. Esperando. ¿Por qué? Esa pregunta atormentó a Ernestina Sodi durante 22 años. Hasta que en 2006 decidió contestarla ella misma. Publicó un libro, Líbranos del Mal, y en ese libro, Ernestina Sodi escribió algo que destrozó a la familia para siempre. Escribió que, durante las negociaciones, mientras ella seguía cautiva, Laura Zapata le dijo algo a los negociadores. 5 palabras. Ernestina las escribió textualmente en su libro. No la liberen, es mi hermana. Piensa en eso un momento. Tu hermana mayor, la que se supone que te protege, la que se supone que te cuida, le dice a los secuestradores que no te liberen, que la liberen a ella, pero a ti no, porque eres su hermana, porque tu familia tiene dinero, porque pueden pagar. Ernestina estuvo 16 días adicionales en ese sótano por esas 5 palabras. 16 días donde pudo haber fallecido, donde habría podido sufrir un abuso, donde pudo haber perdido la cordura, porque su propia hermana decidió que ella valía menos. Laura Zapata negó todo, dijo que era mentira, dijo que Ernestina estaba traumatizada, que inventaba cosas, que el secuestro le había dañado la mente. Pero Ernestina sostuvo su versión hasta el día de su muerte. No la liberen, es mi hermana. Y hay algo más. Algo que Ernestina también reveló en su libro. La cantidad final que se pagó por su rescate no fueron $5 millones. Fueron aproximadamente $140,000. De 5 millones a 140,000. ¿Sabes cuánto es eso? Es el 2,8% de lo que pedían. Imagínate que te secuestran, que tus captores piden una cantidad y tu familia negocia hasta pagar menos del 3%, como si estuvieras en una venta de garage, como si tu vida fuera un artículo rebajado. Lo único que te dejaron fue tu voz. Pero cuando estás atada en un sótano con los ojos vendados,
Ni siquiera tienes eso. No puedes gritar. No puedes negociar. No puedes decidir. Otros deciden por ti. Otros deciden cuánto vales. Y tu familia, la gente que se supone que te ama incondicionalmente, decide que vales $140,000. Menos de lo que cuesta un departamento. Menos de lo que Thalía gastaba en un vestido para la alfombra roja. Ernestina Sodi vivió esa revelación en el sótano más oscuro posible. Y cuando salió, cuando finalmente la liberaron después de 34 días, ya no era la misma persona. Nunca volvió a ser la misma. Porque hay cosas que una persona no puede olvidar. Y una de esas cosas es descubrir que, para tu familia, tu vida tiene precio. Y ese precio es negociable. Pero eso no era todo. Lo que vino después fue aún peor. Porque Ernestina no solo tuvo que vivir con el trauma del secuestro, tuvo que vivir con el silencio de Thalía. Los meses que siguieron al secuestro fueron de silencio. Silencio público, silencio privado, silencio ensordecedor. Thalía no dio entrevistas sobre el secuestro, no habló del tema, no mencionó a sus hermanas. Siguió con su carrera como si nada hubiera pasado. Giras, discos, alfombras rojas. Mientras Ernestina intentaba dormir sin tener pesadillas. Mientras Laura Zapata iba a terapia 3 veces por semana. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más devastadora de todas. Porque no se trata solo de lo que Thalía no hizo. Se trata de lo que Tommy Mottola sí hizo. Aquí viene lo segundo que te prometí. 3 años después del secuestro, Laura Zapata decide que necesita sanar, que necesita procesar lo que vivió, que necesita convertir su trauma en arte. Hace lo que los artistas hacen cuando el dolor es demasiado grande para guardarlo. Crea una obra de teatro. Se llama Cautivas. La obra cuenta la historia real de 2 hermanas secuestradas, los 34 días de terror, las negociaciones, la liberación desigual, todo. Laura Zapata usa nombres reales, cuenta detalles reales, recrea conversaciones reales, porque para ella esto no es ficción, es testimonio, es su verdad. Programa el estreno, renta el teatro, comienza los ensayos, invita a la prensa y entonces recibe una carta, un documento legal, enviado por los abogados de Tommy Mottola. El documento dice, básicamente, esto. Si Laura Zapata menciona el nombre de Thalía en esa obra, si cuenta detalles del secuestro que involucren a la familia Sodi Mottola, si utiliza información que pueda dañar la imagen pública de Thalía, enfrentará una demanda por difamación, y no una demanda cualquiera. Una demanda presentada por el equipo legal de uno de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento. Tommy Mottola no estaba jugando. Estaba usando todo su poder, todos sus recursos, todos sus abogados para silenciar a una víctima de secuestro, para que no contara su historia, para que no dijera la verdad. Porque la verdad era incómoda, la verdad era fea, la verdad no vendía discos. Laura Zapata tuvo que modificar la obra, tuvo que cambiar nombres, tuvo que omitir detalles, tuvo que suavizar partes, tuvo que mentir para poder contar su verdad a medias. La obra se estrenó, fue un éxito, llenos totales durante meses, pero no era la obra que Laura quería hacer. Era la versión censurada, la versión aprobada por abogados, la versión que no incomodaba a Thalía. Quizá tú también reconoces ese patrón, la persona que sobrevivió algo que nadie debería sobrevivir, que encuentra en el arte la única salida posible y descubre que el sistema o las personas que ama tiene un mecanismo para silenciarla antes de que hable demasiado. Ernestina vio todo esto. Vio cómo Tommy Mottola silenciaba a Laura.
Vio cómo Thalía permitía que la silenciaran y tomó una decisión. Si Laura no podía contar toda la verdad en una obra de teatro, ella la contaría en un libro. Ernestina Sodi publica Líbranos del Mal, el libro que Thalía nunca quiso que existiera. En ese libro, Ernestina cuenta todo: los 34 días, las negociaciones, la liberación de Laura, su abandono, y cuenta algo más. Cuenta que Thalía nunca la visitó después del secuestro, nunca fue a su casa, nunca la llamó para preguntarle cómo estaba, nunca le ofreció ayuda psicológica, ayuda económica, ayuda de ningún tipo. Thalía, la mujer que ganaba millones, la mujer casada con el hombre más poderoso de la música, no movió un dedo por su hermana. Y Ernestina escribe esto textualmente: mi hermana eligió su carrera sobre su familia. 8 palabras que resumen 22 años de dolor. Mi hermana eligió su carrera sobre su familia. Lo único que te dejaron fue tu voz. Y Thalía usó su voz para cantar, para vender discos, para hacer giras, pero nunca la usó para defender a sus hermanas. Nunca la usó para exigir justicia. Nunca la usó para decir públicamente: secuestraron a mi familia y voy a hacer que paguen. Porque eso hubiera sido incómodo. Eso hubiera generado preguntas. Eso hubiera empañado su imagen de estrella perfecta con vida perfecta y matrimonio perfecto. Así que eligió el silencio. Y el silencio, a veces, duele más que las palabras. El libro de Ernestina se convirtió en un bestseller en México. Miles de personas lo leyeron. Miles de personas descubrieron la verdad que Thalía quería enterrar. Y Thalía, de nuevo, no dijo nada. No desmintió, no confirmó, no se defendió. Silencio. Ese silencio que había heredado de su madre Yolanda. Ese mecanismo que las mujeres de la familia Sodi usaban como coraza. Si no lo nombras, no existe. Si no lo dices, no te lastima. Un patrón aprendido generación tras generación que confunde callar con sobrevivir. No hables, no te quejes, no expongas a la familia. Aguanta, carga, sigue adelante. Lo único que te dejaron fue tu voz. Y a veces, la decisión más poderosa es no usarla. Pero ese silencio tuvo un costo. Ernestina y Thalía dejaron de hablarse. Completamente. Durante años, hermanas de sangre convertidas en extrañas. Y todo porque Thalía decidió que su carrera era más importante que la verdad, que su imagen era más importante que la justicia, que su éxito era más importante que su familia. Pero la historia no termina ahí, porque hay algo que Ernestina descubrió después, algo que nunca pudo probar pero que la persiguió hasta el día de su muerte. Y eso es lo que viene ahora. Pero antes de contarte lo que Ernestina descubrió, necesitas saber algo que muy pocos conocen. Algo que pasó durante esos 34 días de cautiverio. Porque lo que te voy a contar ahora es algo que nadie vio, que todos ignoraron, que se ocultó durante décadas. Aquí viene lo tercero que te prometí. Durante las negociaciones del secuestro, hubo testigos, agentes del FBI, negociadores profesionales, personas cuyo trabajo es observar, documentar, reportar. Y uno de esos testigos vio algo que nunca se hizo público, algo que Ernestina mencionó vagamente en su libro, pero que nunca detalló completamente. Las prioridades durante las negociaciones. Verás, cuando hay 2 víctimas y recursos limitados, alguien tiene que decidir. ¿Salvan a las 2 al mismo tiempo? ¿O salvan primero a una y después a la otra? Y si salvan primero a una, ¿a cuál? La respuesta debería ser obvia: a la que esté en mayor peligro, a la más vulnerable, a la más enferma. Pero no fue así.
Según testigos cercanos a las negociaciones, hubo una conversación donde Tommy Mottola, el esposo de Thalía, dejó muy claro algo. Laura Zapata era la prioridad, no porque estuviera en más peligro, no porque estuviera más enferma, sino porque Laura era más visible públicamente. Laura era actriz conocida, Laura tenía fans, Laura salía en televisión. Si algo le pasaba a Laura, sería un escándalo internacional. Pero Ernestina era escritora, periodista, menos conocida, menos visible. Si algo le pasaba a Ernestina, el escándalo sería menor. Esa fue la lógica, fría, calculada, empresarial, como si estuvieran decidiendo qué producto salvar de un incendio en una bodega. Salvas el que vale más, el que genera más ingresos, el que tiene más valor de mercado. Y Ernestina valía menos. Esto no está documentado oficialmente. El FBI nunca confirmó esta versión. Tommy Mottola nunca habló del tema. Pero Ernestina lo supo. Alguien se lo dijo. Alguien que estuvo en esas reuniones. Alguien que escuchó esas conversaciones. Y cuando Ernestina lo supo, algo en ella se rompió de forma irreparable. Porque una cosa es que los secuestradores te traten como mercancía. Eso lo esperas. Son criminales, son monstruos. Pero otra cosa muy diferente es que tu propia familia te trate como mercancía. Que te pongan un valor, que te comparen con tu hermana, que decidan que ella vale más y tú vales menos. Y que tomen decisiones basadas en eso. Estás atada en un sótano. Escuchas que liberaron a tu hermana. Sientes alivio porque al menos ella está a salvo. Pero después te enteras de que la liberaron primero porque valía más que tú. No porque estuviera en más peligro. No porque la quisieran más. Sino porque era más rentable salvarla a ella primero. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo miras a tu familia después de saber eso? ¿Cómo abrazas a tu hermana sabiendo que eligieron salvarla a ella antes que a ti por razones de relaciones públicas? Ernestina nunca pudo. Después del secuestro, Ernestina desarrolló depresión severa, ansiedad, ataques de pánico. No podía dormir sin luz, no podía estar en espacios cerrados, no podía confiar en nadie. Y lo peor de todo, no podía perdonar. No podía perdonar a Laura por lo que supuestamente dijo. No podía perdonar a Thalía por su silencio. No podía perdonar a Tommy Mottola por tratarla como un problema de negocio. Lo único que te dejaron fue tu voz. Pero cuando esa voz no importa, cuando tus gritos no se escuchan, cuando tu dolor es menos importante que la imagen pública de tu hermana, ¿para qué sirve esa voz? Hay algo más que Ernestina reveló años después en entrevistas. Algo que complementa esta tercera revelación. Después de su liberación, Ernestina esperaba que Thalía la buscara. Esperaba una llamada, una visita, un mensaje, algo. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses. Nada. Hasta que un día, casi un año después del secuestro, Ernestina tomó el teléfono y llamó a Thalía. La conversación duró menos de 5 minutos. Thalía le dijo que estaba ocupada con su gira, que Tommy tenía mucho trabajo, que Nueva York estaba muy lejos de México. Excusas. Ernestina le preguntó directamente, ¿por qué nunca me buscaste? Y Thalía respondió algo que Ernestina nunca olvidaría, porque no sabía qué decirte. 6 palabras, porque no sabía qué decirte. No, porque estaba traumatizada también. No, porque Tommy me aconsejó no hacerlo. No, porque estaba procesando todo, porque no sabía qué decirte. Como si el secuestro de tu hermana fuera una situación socialmente incómoda. Como si necesitaras el script perfecto para llamar a tu hermana que sobrevivió 34 días de tortura. Ernestina colgó el teléfono.
y nunca volvió a llamar a Thalía, porque al final lo que necesitas no son las palabras perfectas. Lo que necesitas es confirmar que el vínculo sobrevive al desconcierto, que alguien está dispuesto a estar presente aunque no sepa cómo, que su incomodidad importa menos que tu dolor. Ese es el mecanismo del apego. No necesitas que lo resuelvan, necesitas que no se vayan. Thalía nunca lo intentó, y esa decisión, esa no acción, destruyó cualquier posibilidad de reconciliación. Pero lo que vino después fue aún más cruel, porque la vida tiene una forma retorcida de cerrar círculos, y el círculo de Ernestina estaba a punto de cerrarse de la forma más devastadora posible. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque esta revelación no pasó hace 20 años. Pasó hace apenas unos meses, finales de octubre de 2024. Ernestina Sodi tiene 64 años. Vive en México. Sigue escribiendo. Sigue luchando contra la depresión y la ansiedad que el secuestro le dejó. Ha pasado 22 años intentando sanar, 22 años intentando perdonar, 22 años intentando reconstruir su vida. Y entonces su cuerpo dice, basta. Aquí viene lo cuarto que te prometí. 28 de octubre de 2024. Ernestina sufre 2 infartos. 2 en cuestión de horas. Su corazón simplemente se rinde. La llevan al hospital de emergencia, la estabilizan, pero hay complicaciones. Sufre una complicación cardíaca grave. La aorta es la arteria más grande del cuerpo. Cuando hay una complicación de este tipo, la persona puede sufrir una grave pérdida de sangre internamente en minutos. Los médicos hacen lo que pueden. Cirugías de emergencia, transfusiones, todo el arsenal médico moderno. Pero Ernestina no despierta. Entra en coma. La conectan a máquinas. Respira por un tubo. Su corazón late porque hay medicamentos que lo obligan a latir. Pero Ernestina no está ahí. Su cuerpo está vivo. Su mente está apagada. Y en ese momento, alguien tiene que tomar decisiones. ¿Quién? Su familia. Sus hermanas. Thalía, Laura, Federica, Gabriela. Pero sobre todo, su hija, Camila Sodi. Camila tiene 38 años. Es actriz, exitosa, hermosa, hija única de Ernestina. Y ahora está frente a la cama de hospital de su madre, viendo cómo las máquinas la mantienen técnicamente viva. Los médicos le explican la situación. No hay actividad cerebral significativa. El daño es irreversible. Las posibilidades de recuperación son casi nulas. Pueden mantenerla así indefinidamente, meses, quizá años, pero no va a despertar. Camila tiene que decidir. Y aquí es donde la historia se vuelve brutalmente cruel, porque Camila no está sola en ese hospital. Thalía también está ahí. Después de 22 años de silencio, después de no visitar a Ernestina tras el secuestro, después de permitir que Tommy silenciara a Laura, después de todo, Thalía aparece en el hospital. Y según reportes de personas cercanas a la familia, lo que pasó en ese hospital fue una guerra. Una guerra silenciosa, educada, pero guerra al fin, porque Camila quería desconectar a su madre. Ernestina había dejado instrucciones claras. No quería vivir conectada a máquinas. No quería ser un cuerpo vacío en una cama. Quería fallecer con dignidad. Pero Thalía tenía otra opinión. Thalía quería esperar. Quería intentar más tratamientos. Quería aferrarse a la esperanza. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Thalía quería esperar porque genuinamente creía en una recuperación,
o porque había activado el único mecanismo disponible para quien no procesó la culpa a tiempo, el de hacerse presente al final, cuando ya no hay nada que remediar, para poder decirse que lo intentó, porque es fácil estar ausente cuando alguien está vivo y saludable, pero es otra cosa muy diferente estar ausente y que esa persona fallezca sin que te hayas disculpado, sin que hayas dicho, lo siento, sin que hayas intentado arreglar las cosas. 22 años tuviste para llamarla, 22 años tuviste para visitarla, 22 años tuviste para decirle, hermana, perdóname, estuve mal, y no lo hiciste. Y ahora está en coma y ya no puede escucharte. Y quieres más tiempo, no para ella, para ti, para poder vivir contigo misma después. Camila no cedió. Tenía el poder legal de decidir. Era la hija, era la única descendiente directa de Ernestina, y tomó la decisión que su madre hubiera querido. 8 de noviembre de 2024. Después de más de 20 días en terapia intensiva, desconectan a Ernestina Sodi. Fallece a los 64 años, rodeada de máquinas, en un hospital frío, sin poder decir adiós. Pero al menos, finalmente descansa. Ya no tiene que cargar con el trauma del secuestro. Ya no tiene que cargar con el rechazo de su hermana. Ya no tiene que despertar cada día sabiendo que, para su familia, valió menos que Laura. Ya no tiene que vivir con la frase que la persiguió durante 22 años. No la liberen, es mi hermana. Ernestina Sodi fallece. Y entonces pasa algo que nadie esperaba. Algo que muestra hasta qué punto esta familia está rota. Comienza una guerra por sus cenizas. Sí, leíste bien. Por las cenizas de una mujer que falleció después de 22 años de abandono familiar. Camila quiere quedarse con las cenizas de su madre. Es lógico, es su hija, es quien cuidó de Ernestina en sus últimos años. Pero Thalía también quiere las cenizas. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Quizá porque quedarse con esas cenizas es el único mecanismo que le queda para completar un vínculo que nunca procesó. No es amor tardío, es culpa que no encontró otro canal. Y cuando la culpa no puede hablar, se aferra a lo único que todavía puede tocar. Quizá porque finalmente entiende lo que perdió. Quizá porque la muerte tiene una forma de hacerte ver la verdad que ignoraste en vida. La disputa se vuelve pública. En enero de 2025, Camila y Thalía se pelean abiertamente en redes sociales. La sobrina contra la tía, la hija contra la hermana, peleándose por los restos de una mujer que ambas abandonaron de formas diferentes. Thalía la abandonó con su silencio. Camila, según algunos reportes, se distanció de Ernestina en sus últimos años porque no podía lidiar con su depresión, y ahora ambas quieren quedarse con sus cenizas. Como si eso borrara los años de ausencia, como si eso compensara el dolor, como si los muertos necesitaran justicia póstuma. Lo único que te dejaron fue tu voz, pero Ernestina ya no tiene voz. Ya no puede decir a quién quiere que tenga sus cenizas. Ya no puede decir, me abandonaron. Ya no puede decir nada. Y su familia, la familia que la falló en vida, ahora pelea por quedarse con lo único que queda de ella. Polvo, ceniza, recuerdos. Ernestina Sodi vivió 64 años, 42 años antes del secuestro. 22 años después, y esos 22 años finales los vivió rota. Rota por lo que le hicieron los secuestradores, pero más rota aún por lo que no hicieron sus hermanas, porque los criminales te pueden romper el cuerpo, pero la familia te rompe el alma, y las heridas del alma nunca sanan. Esa es la cuarta revelación, la más reciente, la más dolorosa, la más real, porque no es historia antigua, es ahora, es hoy,
y muestra que 22 años no fueron suficientes para que esta familia sanara, que el dinero no compra reconciliación, que la fama no borra la culpa y que a veces las personas fallecen sin el perdón que necesitaban, sin la disculpa que merecían, sin la paz que buscaron durante décadas. Pero la historia no termina con la muerte de Ernestina, porque hay alguien más en esta ecuación, alguien que tuvo todo el poder, todo el dinero, todos los recursos para cambiar las cosas, y eligió no hacerlo, Talia Sodi. Y lo que le pasó a ella después es el cierre perfecto de esta tragedia, finales de la década del 2000. Talia tiene aproximadamente 38 años. Está en la cima absoluta de su carrera, casada con Tommy Motola, viviendo en una mansión en los Hamptons, ganando millones. Tiene todo lo que soñó cuando era una niña cantando en un cuarto de servicio. Todo, pero algo está mal. Talia comienza a sentirse cansada, más cansada de lo normal. Al principio lo atribuye a las giras, al estrés, a la vida de estrella internacional, pero el cansancio empeora. Se levanta y siente que su cuerpo pesa el doble. Le duelen las articulaciones, le duele la cabeza, le duele todo. Visita médicos, uno tras otro, le hacen estudios, análisis de sangre, resonancias. Todos dicen lo mismo: estás bien, es estrés, descansa. Pero Talia sabe que no es estrés. Algo en su cuerpo está fallando. Y entonces, después de años de visitar especialistas, finalmente alguien encuentra algo: enfermedad de Lyme, una infección bacterial transmitida por garrapatas, una enfermedad que ataca el sistema nervioso, que causa fatiga crónica, dolor muscular, problemas neurológicos, una enfermedad que no tiene cura, solo manejo de síntomas. Talia recibe el diagnóstico y su mecanismo de supervivencia de toda la vida simplemente no tiene protocolo para esto. Había aprendido a moverse para no sentir, a trabajar para no recordar, y ahora su propio cuerpo era el obstáculo. Por primera vez, el único instrumento que le dejaron se negaba a responder. Los años que siguen al diagnóstico son una batalla constante. Talia intenta seguir con su carrera, intenta mantener el ritmo, intenta fingir que todo está bien, pero su cuerpo no coopera. Hay días que no puede levantarse de la cama. El dolor es tan intenso que llorar es lo único que puede hacer. Hay días que pierde la memoria, se olvida de cosas simples, nombres, fechas, conversaciones que tuvo hace una hora. Hay días que su voz falla, literalmente. Se quiebra en mitad de una canción, se le cierra la garganta, no puede respirar correctamente. Lo único que te dejaron fue tu voz. Y ahora ni siquiera tiene eso. Los médicos le recetan tratamiento tras tratamiento, antibióticos, antiinflamatorios, terapias alternativas. Nada funciona completamente. La enfermedad de Lyme es impredecible. Tiene días buenos y días malos, pero los días malos son cada vez más frecuentes. Talia comienza a cancelar presentaciones, algo que nunca había hecho. Primero una, después dos, después una gira completa. Los fans preguntan qué pasa. Los medios especulan. Algunos dicen que está en rehabilitación, otros que tiene problemas con Tommy. Pero la verdad es más simple y más cruel. Su cuerpo simplemente ya no puede. Y aquí está la ironía devastadora. Durante 22 años, Talia tuvo el poder de visitar a Ernestina, de llamarla, de ayudarla a sanar del trauma del secuestro. Y no lo hizo porque estaba ocupada, porque tenía giras, porque tenía compromisos, porque su carrera era más importante. Y ahora su propio cuerpo le está diciendo: basta, ya no puedes seguir corriendo.
Ya no puedes seguir ignorando el dolor. Ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Tu cuerpo te obliga a parar. De la misma forma que Ernestina tuvo que parar durante 34 días en un sótano. De la misma forma que Ernestina pasó 22 años lidiando con un trauma que nadie la ayudó a sanar. Ahora Thalía tiene que parar. Y no hay Tommy Mottola que pueda comprar una cura. No hay abogados que puedan demandar a la enfermedad. No hay imagen pública que mantener cuando no puedes salir de tu casa. Yolanda Miranda, la madre de Thalía, fallece. La mujer que crió sola a 5 hijas en cuartos de servicio. La mujer que vendía cuadros en plazas para darles de comer. La mujer que le dijo a Thalía: lo único que te dejaron fue tu voz. Fallece. Y Thalía está ahí, en el funeral, viendo el ataúd de su madre. ¿Sabes quién más está ahí? Ernestina. Es la primera vez que se ven en años. Se miran desde lados opuestos del cementerio. No se hablan, no se abrazan, no lloran juntas, porque hay heridas que ni siquiera la muerte de una madre puede sanar. La familia Sodi se reúne para enterrar a Yolanda, y lo único que queda claro es que ya no son una familia. Son extraños que comparten apellido y trauma. Laura, todavía resentida por el libro de Ernestina. Ernestina, todavía rota por el abandono de Thalía. Thalía, lidiando con una enfermedad crónica que la está destruyendo lentamente. 3 hermanas, una madre fallecida. 0 reconciliación. Después del funeral, cada una vuelve a su vida, y el silencio continúa. Los años que siguen son de decadencia lenta. Thalía sigue trabajando, pero ya no es la Thalía de antes. Ya no llena estadios, ya no rompe récords de venta, ya no es la reina indiscutible del pop latino, porque aparecieron nuevas reinas, más jóvenes, más sanas, más energéticas, y la industria es cruel con las mujeres que envejecen, especialmente con las que se enferman. Thalía pierde contratos, pierde relevancia, pierde el trono que mantuvo durante décadas. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, poco a poco, como se apaga una vela. Y lo peor de todo, pierde a Ernestina. En noviembre de 2024, cuando Ernestina fallece, Thalía finalmente entiende algo. No va a haber reconciliación, no va a haber perdón, no va a haber una conversación donde se digan todo lo que necesitaban decirse, porque los muertos no perdonan. Los muertos solo dejan preguntas sin respuesta. ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué tu carrera fue más importante que yo? ¿Por qué valió más Laura que yo? Preguntas que Ernestina se llevó a la tumba y que Thalía tendrá que cargar el resto de su vida. Hoy, mientras escuchas esta historia, Thalía tiene 54 años. Vive entre los Hamptons y Nueva York. Sigue casada con Tommy Mottola. Tienen 2 hijos. Todavía saca música de vez en cuando. Todavía hace apariciones públicas, pero ya no es la superestrella que fue. Es una leyenda del pasado. Un nombre que la gente recuerda con nostalgia. ¿Te acuerdas de Thalía? De Marimar, de María la del barrio. Pasado, todo en pasado. Y la enfermedad de Lyme sigue ahí. Algunos días puede funcionar casi normal. Otros días no puede levantarse de la cama. Vive con dolor crónico, con fatiga constante, con la incertidumbre de no saber cómo se va a sentir mañana. Ya no puede cantar como antes. Su voz se cansa, se quiebra, ya no tiene el poder que tenía. Lo único que te dejaron fue tu voz. Y su voz se está apagando. Ya no puede bailar como antes. Sus articulaciones duelen demasiado. Ya no puede hacer giras extensas. Su cuerpo no aguanta. Pero lo que más ha perdido no es su voz, no es su energía,
No es su fama. Lo que más ha perdido es a su familia. Laura Zapata no le habla. Ernestina está fallecida. Camila Sodi, su sobrina, la culpa públicamente por haber abandonado a Ernestina. Y Thalía vive en su mansión de millones de dólares, rodeada de lujos, con el apellido más poderoso del entretenimiento. Pero también vive con algo que ningún dinero puede comprar: culpa. La culpa de saber que tuvo 22 años para arreglar las cosas con Ernestina y no lo hizo. La culpa de saber que pudo haber defendido a sus hermanas durante el secuestro y eligió el silencio. La culpa de saber que puso su carrera por encima de su familia y ahora ya no tiene ni lo uno ni lo otro. No tiene la carrera que sacrificó todo por mantener. Y no tiene la familia que sacrificó para tener esa carrera. Tiene dinero, tiene fama residual, tiene un apellido poderoso, pero no tiene a Ernestina y nunca la va a tener de vuelta, porque hay decisiones que no se pueden deshacer. Hay llamadas que debiste hacer y no hiciste. Hay palabras que debiste decir y te quedaste callada. Y después, la vida te quita la oportunidad de arreglarlo, y todo lo que te queda es vivir con el peso de lo que no hiciste. Esa es la caída de Thalía. No dramática, no pública, no escandalosa, silenciosa, privada, dolorosa, como todo lo que ha vivido desde que era una niña en un cuarto de servicio. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1971. Nace Ariadna Thalía Sodi Miranda, quinta hija, última hija, la que no estaba planeada. 1977. Su padre fallece en la otra casa, con la otra familia. Thalía tiene 6 años y no puede ir a su funeral. 1989. A los 19 años se involucra con Alfredo Díaz Ordaz, de 40 años. 21 años de diferencia. 1993. Alfredo fallece por hepatitis C. Thalía queda sola a los 22 años, en la cima de su fama. 2000. Se casa con Tommy Motola en la Catedral de San Patricio, Nueva York. El príncipe finalmente llega. 22 de septiembre de 2002. Secuestran a Laura Zapata y Ernestina Sodi. $5 millones exigen los criminales. Elistina Zapata. Octubre 2002. Liberan a Laura después de 18 días. Ernestina se queda 16 días más. Pagan solo $140,000, el 2,8% de lo que pedían. 2005. Tommy Motola manda abogados para censurar la obra de teatro Cautivas. El poder silenciando a la víctima. 2006. Ernestina publica: Líbranos del mal. 5 palabras destruyen a la familia. No la liberen, es mi hermana. Finales de la década del 2000. Diagnostican a Thalía con enfermedad de Lyme. Su cuerpo comienza a fallar. 2011. Fallece Yolanda Miranda. Las hermanas se ven en el funeral. No se hablan. 8 de noviembre de 2024. Fallece Ernestina Sodi a los 64 años. Después de más de 20 días en terapia intensiva, 2 infartos y una complicación cardíaca grave. Enero 2025. Thalía y Camila Sodi pelean públicamente por las cenizas de Ernestina. Tía contra sobrina, familia contra familia. 3 generaciones de mujeres Sodi, 2 secuestros que cambiaron todo, 22 años de silencio, una familia destruida, 0 reconciliación. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que pasa cuando eliges tu carrera sobre tu familia durante 22 años, cuando piensas que siempre habrá tiempo después, cuando crees que el dinero y la fama son más importantes que las llamadas que no hiciste, y después descubres que no hay tiempo, que los muertos no esperan, que la culpa no se compra con dinero.
La lección aquí no es la fama corrompe o el dinero no compra la felicidad. Esas son frases de póster motivacional. La lección es más profunda. Lo que el mundo llama lealtad familiar, a veces tiene otro nombre más exacto: hiperindependencia aprendida. El mecanismo de alguien que aprendió desde niña que necesitar a otros duele más que estar sola. Así que se desconecta. No por crueldad, por supervivencia. Thalia tuvo todo lo que el mundo considera éxito: millones de discos vendidos, estadios llenos, matrimonio con el hombre más poderoso de la música, dinero suficiente para comprar lo que quisiera. Pero no tuvo lo único que realmente importaba: tiempo con su hermana antes de que fuera demasiado tarde. Tenía fama, pero no tenía perdón. Tenía dinero, pero no tenía reconciliación. Tenía poder, pero no tenía paz. Tenía todo, pero perdió lo único que no se puede recuperar: la oportunidad de decir perdóname mientras la otra persona todavía puede escucharte. ¿Por qué no llamó a Ernestina en 22 años? ¿Por qué dejó que Tommy silenciara a Laura? ¿Por qué eligió su imagen pública sobre la sanación de su familia? ¿Por qué esperó hasta que Ernestina estuviera en coma para aparecer en el hospital? ¿Por qué necesitó la muerte de su hermana para entender lo que había perdido? No hay respuestas a estas preguntas, solo silencio. El mismo silencio que Thalia le dio a Ernestina durante más de 2 décadas, y ahora ese silencio es lo único que queda. Quizá tú también reconoces ese patrón, no en Thalia, en ti. Ese mecanismo donde aprendes a no necesitar a nadie porque necesitar ya te costó demasiado, donde llamas a alguien solo cuando ya no tienes opción, donde guardas el perdóname para cuando encuentres el momento perfecto. Y el momento perfecto nunca llega, porque todos tenemos una Ernestina en nuestras vidas. Alguien a quien le hemos aplicado el mismo patrón: estar presente solo cuando es conveniente, guardar silencio cuando incomoda, aparecer cuando ya no hay remedio. Y todos creemos que hay tiempo, hasta que ya no lo hay. La próxima semana te cuento la historia de otra leyenda mexicana que también eligió su carrera sobre su familia. Otra mujer que llegó a la cima absoluta y que perdió todo por una decisión que tomó en un quirófano. ¿Quién es? Lo descubrirás en 7 días. Nos vemos ahí.